Bueno, entonces vamos a empezar con el taller para el final de métodos. Vamos a ver todos los temas, líneas de espera, programación, sensibilidad, transporte, transbordo y asignación. Listo. Vamos a empezar con estos dos sencillitos que mucha gente se confunde en muchos casos pensando que es algo un poquito más complicado de lo que es, pero en realidad es sencillo. Entonces, el primero dice, un problema típico de transporte tiene 6 orígenes y 8 destinos. ¿Cuántas variables de decisión habría en el modelo? Yo ¿qué hago en este caso? Yo lo que hago es hacer el cuadrito de los 6 orígenes y de los 8 destinos. Voy a colocar esto por acá, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Exactamente. Cada uno lo puede hacer como quiera. Acá yo pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo. Las variables de decisión son estas de acá. Listo. Ustedes pueden o hacer 6 por 8 o simplemente contar blanco. Esta función de contar blanco nos va a contar las seleccionadas que no tienen, en este caso, ningún valor o texto en la casilla. Entonces vamos a ver cuánto da y da 48. Entonces, esa es la respuesta de este. En realidad es muy sencillo, hay mucha gente que, ay, pero ¿cómo lo soluciono? No, así, ya. Y la solución es 48. En este caso no nos están preguntando por variables, sino por restricciones, ¿cierto? Y este es de transbordo, entonces vamos a hacer los dos cuadros, ¿cierto? Un problema de transbordo tiene 4 orígenes, 3 puntos de transbordo y 6 destinos. 4 orígenes, 1, 2, 3 y 4. 3 puntos de transbordo, 1, 2 y 3, ¿cierto? Este es nuestro primer cuadrito. Y luego los mismos puntos de transbordo, 1, 2 y 3, y los 6 destinos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Recuérdense que en transbordo las variables de decisión son por los orígenes, por los transbordo y por los destinos. Es decir, vamos a tener, esperen si yo corro esto por acá, estas variables de acá, ¿cierto? Es decir, 1, 2, 3, 4, más, estas de acá que son 3, más 6 de acá. Estas son nuestras otras restricciones y estas son nuestras otras restricciones. ¿Por qué aquí no se pone? Porque acuérdense que en el transbordo hay una, o sea, estas de acá van a ser las mismas de acá, no las vamos a repetir. Entonces, en realidad, las restricciones que vamos a tener son 13. Las 4 de origen, las 3 de transbordo y los 6 de destino. Listo. Eso es todo por este sencillito. Vamos entonces a ver esta de líneas de espera. Dice, Gubser Welding opera un servicio de soldadura para maquinaria de construcción de automóviles. Suponga que la llegada de trabajos de reparación a la oficina de la empresa puede describirse por medio de una distribución de probabilidad de Poisson con una tasa de llegada de 2 trabajos por jornada de 8 horas. Es decir, lambda va a ser 2 trabajos sobre 8 horas. Esto es por horas. Listo.
Depende de lo que nos pregunten. En este caso, mira que, por ejemplo, todas las preguntas nos dicen trabajos por horas, trabajos por horas. Entonces, dejarlo en horas es lo ideal. A menos de que lo pases todo a minutos y luego para la respuesta lo pases a horas. Pero es doble trabajo. Bueno, listo. Entonces, 2 trabajos por jornada de 8 horas. Listo. El tiempo requerido para completar los trabajos sigue una distribución de probabilidad normal con un tiempo medio de 3.2 horas. Entonces, mu, como nos están dando es el tiempo y no los trabajos por tiempo, entonces un trabajo se demora 3.2. Listo. Horas. Por horas. Esto es por horas. Por horas. Listo, y luego nos dice que una desviación estándar de 2 horas. Automáticamente sabemos que es el sistema o el modelo número 3 porque nos están dando desviación estándar. Luego nos dice, responda a las siguientes preguntas suponiendo que Gubser utiliza un soldador para completar todos los trabajos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir al solucionario. Listo. Vamos a volver al inicio y vamos a elegir el tercero. Y vamos a poner los datos que nos dieron. Listo. O sea, que nos dio con lo de las horas. Entonces, lambda nos da 0.25. Mu es 0.133125. Desviación estándar es 2. Y vamos a poner aquí un 1. Entonces, si vamos a coger esto de acá. Y vamos a volver al taller. Voy a pegar aquí. Listo. Vamos a ver qué nos pregunta. ¿Cuál es la tasa media de llegadas de trabajos por hora? Es decir, ¿cuál es mu en horas? Lambda en horas. Entonces, es esta que ya sacamos. Esta es la A. Listo. Luego nos dice cuál es la tasa media de servicios de trabajos por hora. Esa es mu. Listo. ¿Cuál es el número promedio de trabajos en espera para ser atendidos? ¿Cierto? Entonces, a ver, ¿cuál es el número promedio de trabajos en espera por ser atendidos? Como nos están preguntando por el número promedio, no por porcentaje, no por tiempo, entonces vamos a ver qué es LQ. ¿Cierto? Aquí nos dice, listo, entonces la C va a ser LQ, que si la vemos acá, es 2.225 trabajos por hora. Aproximado, ¿cierto? Promedio. Listo. Luego nos dice cuál es el tiempo promedio de que un trabajo espera antes de que un soldador comience a trabajar en él. La D, como nos están diciendo que es tiempo promedio y que dice en espera, entonces va a ser WQ. Listo. Y WQ es 8.9. 8.9 horas. Listo. La E dice cuál es el número promedio de horas entre que un trabajo se recibe y se completa. Ese es en total, no solamente en espera, sino desde que llega. Entonces se va a hacer el tiempo en el sistema, va a ser W, ¿cierto? Y en este caso W es 12.1 horas.
Y por último, la F nos dice qué porcentaje del tiempo está ocupado el soldador de Gupser. Como nos están preguntando qué porcentaje, entonces sabemos que es o P sub 0, o PW, o P sub N, ¿cierto? Porque es porcentaje y esos son los únicos que son con porcentaje. Y luego nos dice el tiempo que está ocupado el soldador, es decir, cuando al menos hay uno, ¿cierto? En este caso no se utiliza PW, sino P sub 0, o sea, 1 menos P sub 0. En este caso es lo mismo PW que 1 menos P sub 0. Vean, si yo pongo 1 menos, aquí 0.20, me da 0.8, que es igual a PW. Pero en muchos casos no es lo mismo, o sea, no se complementa P sub 0 con PW. Entonces es mejor que cuando nos están preguntando el que esté ocupado, significa que no esté vacío, va a ser lo contrario a P sub 0. En este caso sería este en porcentaje que da 80%. Entonces el porcentaje del tiempo que está ocupado el soldador es del 80% del tiempo. Listo. Bueno, este es el de líneas de espera. Vean que tiene todo lo que nos piden. Hay que estar muy pendientes, otra vez les repito, con el paso de horas y minutos, con cómo les están dando la información. Vean que aquí nos están preguntando 2 trabajos por jornada de 8 horas. Entonces, como nos piden todo en horas, es preferible que pasen todo a horas. Listo, entonces se va a utilizar con las 8 horas de la jornada. Y MIU nos las dan en tiempo y no en trabajo por tiempo, entonces hay que pasar eso a trabajo por tiempo, que es lo que hicimos, haciendo 1 sobre 1 sobre 3.2 horas. Listo. Bueno, vamos entonces a programación lineal. Nos dice, una petrolera tiene 3 refinerías y necesita producir al menos 1.200, 2.100 y 1.000 barriles de petróleo de los grados alto, medio y bajo, respectivamente. Cada día la refinería A produce 200 barriles de grado bajo. Vamos a ir copiando los datos, ¿cierto? Entonces, grados, y nos dicen alto, medio y bajo. Listo. Y nos dice que se necesita al menos producir 1.200, 2.000 y 1.000, ¿sí? Luego la refinería A produce 200 barriles de grado bajo, entonces buscamos bajo y ponemos 200. 300 de medio y 100 de alto. La refinería B produce 100 de grado alto, 100 de bajo y 200 de medio. Vean que hay que tener mucho cuidado en cómo nos están dando la información. Listo. Y la refinería C produce 100 de cada uno. Listo. Hay que estar muy pendientes porque vean que nos dieron toda la información de orden diferente. Entonces, eso puede confundir en muchos casos. Luego nos dice, como condición adicional, la refinería C, ¿cierto? Esta C no puede funcionar más del doble de días que la refinería B, ¿cierto? Es decir, no puede ser el doble de B. O sea, C tiene que ser menor o igual a 2B. Si los costos diarios son de los costos, o sea, esto va a ser en precio,
$2.500 para la refinería A, 2.000 para la B y 1.800 para la C, ¿cuántos días debe ser operada cada refinería para satisfacer los requerimientos de producción a un costo mínimo? ¿Y cuál es el costo mínimo? Entonces ya nos dijeron que la función objetivo va a ser mínima, ¿cierto? Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a buscar las variables, las cuales van a ser refinería A, refinería B, refinería C, y esos van a ser los días que nosotros vamos a encontrar. ¿Listo? Esos van a ser nuestras variables. Entonces nuestra función objetivo va a ser la refinería A de la variable por el precio, el costo de la refinería A más la refinería B por el costo de la B más la C por el costo de la C. Enter. Es nuestra función objetivo. Entonces vamos a copiar nuestras restricciones. ¿Listo? Voy a poner aquí. Restricciones. Entonces, las primeras restricciones que vamos a hacer van a ser con respecto a lo que se puede producir al menos. Listo. Es decir, que tiene que ser eso o más. Listo. Lo mínimo que se va a producir de cada uno de los grados van a ser eso. Entonces, se necesita 100 vamos acá. 100 del A, de la refinería A, más 100 de la refinería B, más 100 de la refinería C. Y esta tiene que ser mayor o igual a 1.200. ¿Cierto? Esa va a ser nuestra primera restricción y esta es con respecto al grado alto. La del medio, entonces vamos a hacer, son 300 de A más, que es este cuadrito de acá, 200 de B más 100 de C. Y esta va a ser mayor o igual a 2.000. Y por último, de grado bajo, que va a ser 200 de A más 100 de B más 100 de C. Mayor o igual a 1.000. Y la restricción que nos dieron al final es que C tiene que ser menor o igual a 2B. ¿Listo? Estas son nuestras restricciones. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a armar la restricción para poder utilizarla en Solver. ¿Listo? Entonces igual vamos a poner, entonces, esta por esta más esta por esta más esta por esta. Listo. La siguiente vamos a hacer lo mismo con cada una. Por esta más esta. Al último solamente ponemos 0. Listo. Ponemos nuestros símbolos, que va a ser mayor o igual, mayor o igual, mayor o igual y menor o igual. Y por último vamos a poner los valores que nos dieron, que son estos tres, ¿cierto? Y por último vamos a poner igual 2 por, y seleccionamos la variable de B, ¿cierto? No es poner 2 por 2.000, ni 2 por... No, es 2 por la variable de B. Por eso aquí no pusimos ningún valor. Es 2 por B, y este B es la variable, ¿listo?
Entonces, ya tenemos nuestras restricciones, tenemos nuestras restricciones armadas para Solver, tenemos nuestra variable, nuestra función objetivo, los precios, entonces vamos a ir a Solver. Listo. Nuestra función objetivo está acá, mínimo, nuestras celdas de variables son estas tres, y vamos a agregar, entonces, primero estas tres, que son mayor o igual a estas tres, agregar, y esta que es menor o igual a esta. Aceptar, ponemos simplex y resolvemos. Entonces, ¿qué nos dieron? Nos dieron que se necesitan, vamos a usar 8 días, porque es por días, de refinería B y 4 de refinería C, y no vamos a utilizar de la A. Listo. Se cumplen las restricciones y este es el costo mínimo. Esta, claro, mira, aquí nos dicen en el problema, ¿cierto? La refinería C no puede funcionar más del doble de días que la refinería C, que la refinería B. Es decir, que lo que haga la refinería B, la C no puede ser más del doble que eso. Y si nosotros vemos acá, 16, que es 2 por B, porque B nos dio 8, ¿cierto? Es menor o igual, o sea, 4 es menor o igual a 16, o sea, el 4 es menor al 16. Es si se cumple la restricción, porque esto sí nos lo dieron en... Mira, a ver, espera, porque mira que los costos son en costos diarios. O sea, cada día cuánto cuesta utilizar cada una de las refinerías. ¿Me entiendes? Entonces, por eso las variables son en días. Como nos dijeron que el C tiene que ser, no puede ser mayor a 2 veces B, por eso se utiliza esa restricción. Listo. Por eso hay que ir entendiendo muy bien, copiando lento para que no vayamos a equivocarnos, pues, al dar las respuestas hay que poner los datos que nos están dando. Listo. Vamos a ir entonces a la programación 2, programación lineal 2. Primero lo que voy a hacer es que voy a copiar este cuadrito, pues porque sabemos que lo vamos a utilizar, ¿cierto? Poner aquí componente 1, 2 y 3, luego moldeadora, apiladora, 6, 4, 5 y 4 y 2, ¿cierto? Son las máquinas. Tenemos nuestro cuadrito, y entonces vamos a leer, nos dice, Volmer Manufacturing fabrica 3 componentes que vende a compañías de refrigeración. Los componentes se procesan en 2 máquinas, una moldeadora y una afiladora. Los tiempos en minutos requeridos para cada máquina son los siguientes, ¿cierto? Luego nos dice, la moldeadora, ¿cierto? Que es esta de acá, moldeadora, está disponible 120 horas. Y la afiladora durante 110 horas. Dice, no se puede vender más de 200 del 3. ¿Cierto? Vean, aquí está. Luego dice, pero se pueden vender hasta 1000 de los otros 2 componentes. Entonces, se puede vender hasta 1000 de 1 y 2. Dice, de hecho, la empresa ya tiene pedidos por 600 unidades del componente 1, ¿cierto? Entonces, el pedido
del 1 igual a 600. ¿Qué se deben surtir? La contribución a las utilidades para los componentes 1, 2 y 3. Entonces, cada una de las utilidades, nos están diciendo utilidades, son 8, 6 y 9 pesos, ¿cierto? Lo primero que hay que hacer es pasar las horas disponibles de cada una de las máquinas a minutos, porque nos están dando, en el cuadrito nos dice los tiempos en minutos requeridos para cada máquina, ¿cierto? Entonces, ¿cómo pasamos esto de horas a minutos? Simplemente lo multiplicamos por 60. ¿Listo? Esto por 60. Y estos son minutos. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, tenemos nuestra función objetivo, que como nos dijeron utilidad, la vamos a hacer máxima, porque nosotros queremos maximizar nuestras utilidades, ¿cierto? Y nuestras variables van a ser cada uno de los componentes, ¿listo? Componente 1, que la vamos a llamar A, componente 2, que la vamos a llamar B, y componente 3, que la vamos a llamar C. Estas van a ser nuestras variables, ¿listo? Hacemos la función objetivo, que se puede hacer con suma producto por el orden de las variables con respecto al orden de los precios. Vean que ambas están en vertical. Antes no lo pudimos hacer en esta porque nuestros precios estaban en horizontal y nuestras variables en vertical. Listo. Entonces, listo, tenemos nuestra función objetivo, nuestras variables. Vamos entonces a hacer nuestras restricciones. Listo. Entonces, la primera restricción va a ser la de la moldeadora, que nos dice que la A, que es el 1, se demora 6 minutos, 6A, más, aquí, 4B, más, el otro, 4C. Y esta tiene que ser menor o igual a 7.200 minutos. Acuérdense que es en minutos, ¿listo? Es esta restricción de acá, ¿listo? Y estos valores de acá. Ahora vamos a coger estos valores de la afiladora con esta restricción. Entonces, afiladora va a ser 4A más 5B más 2C, menor o igual a 6.600. ¿Cierto? Ahora nos dan la que no se puede vender más de 200 del 3. Es decir, componente C. Entonces, el C tiene que ser menor o igual a 200. Pero luego nos dice que restantes, que es A más B, pueden ser hasta 1.000. ¿Listo? Mira, se pueden vender hasta 1.000 del 1 y 2. Y por último nos dicen que ya hay un pedido de 600 unidades para el A. Es decir, se debe hacer como mínimo 600 unidades del A. O sea, el A, unidades A. El A tiene que ser mayor o igual a 600. ¿Listo? Entonces, vamos entonces a utilizar nuestras restricciones, las vamos a separar. Acuérdense que hay 3, cada restricción se divide en 3, está lo que está antes del signo, el signo y luego después del signo. Entonces, vamos a poner aquí primero lo que está antes del signo, que es 6 por A más
4 por B más 4 por C. Listo. Aquí en la afiladora también lo podemos hacer con suma producto porque acuérdense que tenemos nuestras variables y nuestras, ambas están en el mismo orden. Listo. Vamos a coger aquí solamente la variable C. Aquí vamos a buscar A más B, ¿cierto? Y por último, esta solo A. Vamos a poner los signos menor igual, menor igual, menor igual, menor igual y mayor igual. Y por último, nuestras restricciones o nuestros límites, que va a ser 7200, 6600, 200, 1000 y 600. Vean. Ahora, vamos, ya teniendo las restricciones, ya teniendo nuestras variables y nuestra función objetivo, vamos a ir a Solver. Datos, Solver. Nuestra función objetivo, ¿cuál es? Es esta de acá. Vamos a maximizar nuestras variables de decisión, son estas tres, y vamos a agregar nuestras restricciones, que son estas menor o igual a estas, y esta mayor o igual a esta. Aceptar, estas simples, y vamos a resolver. Entonces, nos dice que para poder tener una utilidad máxima, que sería en este caso 9800, vamos a utilizar 1000 de A, 200 de C y no vamos a hacer de B. ¿Listo? Es normal que algunas variables nos den 0. Lo importante es que se cumplan las restricciones. ¿Listo? ¿Qué significa que nos dé 0? Significa que no se va a producir de esa variable, o en el caso del transporte, de que no se va, de que esa planta no va a llevar a ese destino, sino a otros, etcétera, etcétera. Es normal que nos den variables en 0. Lo importante es que nos cumplan las restricciones. Por eso es muy importante que ustedes hagan las restricciones correctamente, es decir, que se formulen bien. Bueno, entonces vamos a ver un problemita de sensibilidad. Bueno, entonces aquí nos dice, cierta empresa fabrica sillas de 3 referencias diferentes. Todos necesitan los mismos materiales, madera, tela y espuma. Se desarrolló el problema en Solver y se encontró lo siguiente. Después nos dicen, diga cuál de las siguientes afirmaciones, que son estas de acá, es correcta. ¿Listo? No, solo con el hecho de dar cuenta de cuáles sí y cuáles no. Sí y no. O sea, lo importante es que, o sea, uno hace el procedimiento, pero también tiene que ver uno que esté correcto lo que le está diciendo. O sea, tú tienes razón con respecto a lo que está diciendo, ¿cierto? Lo que pasa es que... La primera debe mantener entre el límite inferior y el límite superior para determinar si la función no es. O sea, primero, aquí nos están dando el precio sombra, el límite inferior y el límite superior, ¿cierto? O sea, ya es como si ya hubieran hecho el análisis de sensibilidad. ¿Cierto? Espérate, yo le pongo estos numeritos. Lo único que hacer es hacer la multiplicación, mirar a ver si disminuye el minuto y disminuye menos. Pero lo primero que hay que ver es si el valor que nos dice que es el nuevo, por ejemplo, veamos el primero. Nos dice, si se aumenta la disponibilidad de espuma, es decir, esta, en 80 kilogramos hasta quedar en 23.000 kilogramos,
no se puede saber con los datos entregados en cuánto aumenta la utilidad, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? Si nos damos cuenta, 23.000 supera el límite superior, o sea, se pasa. Entonces, en realidad, la primera, para mí, es falsa, por como dijeron de que no se puede saber con respecto a los datos entregados. Sí se puede saber, pero, o sea, no se puede saber cuánto aumenta o disminuye, simplemente porque está por fuera de los límites que nos dieron, o sea, el rango, ¿cierto? Entonces, yo no hubiese agregado esa como... Y también el otro criterio es que no sabemos si la utilidad, el terminal es limitado para saber si la utilidad disminuye o aumenta. Sí, es decir, no nos están diciendo que aumenta o disminuye en tanto, o sea, ahí es simplemente, eso nos están dando un contrario, ahí nos está diciendo, si quedan tanto, entonces no se puede, entonces si uno dice, sí, no se puede por los datos entregados, entonces uno checaría esa. En caso tal de que si esté dentro del rango, esa sería falsa porque sí se puede saber cuánto aumenta o disminuye, ¿cierto? En caso de que esté en el rango. Como no está en el rango, simplemente no se puede saber porque está por fuera del rango. Pero a mí me parece que, o sea, no es que no se pueda saber porque faltan datos, sino por el hecho de que está por fuera del rango. ¿Listo? Entonces yo aquí pongo, no se puede saber porque está por fuera del rango. Pero igual yo voy a preguntarle a Juan Camilo porque yo, pues para mí eso no, o sea, yo no la checaría, ¿cierto? Es falso. Listo. Entonces, la segunda dice, si se disminuye la disponibilidad de madera, entonces vamos a madera. Dice, se disminuye en 30 kilogramos hasta quedar en 35.000, ¿cierto? 35.000 está dentro del rango, es verdad. Entonces, vamos a hacer la multiplicación. 30 kilogramos, ¿cierto? Que nos dijeron que disminuye por madera, por el precio sombra de madera. Esta nos da que pero aquí nos están diciendo la utilidad disminuye en 63 millones. Incorrecto. La utilidad disminuye 5.550.000. Listo. Entonces mira que aquí sí se tenía que hacer el cálculo porque aunque disminuye, no disminuye la cantidad que están diciendo. La tercera dice, si se disminuye la disponibilidad de madera en 80 kilogramos hasta quedar en 53.000 kilogramos, la utilidad disminuye 14.800.000. Entonces, primero, 53.000 está dentro del rango, entonces nos vamos a ver, y si está, entonces vamos a hacer el cálculo de 80 por el precio sombra de madera, ¿cierto? Y nos da el valor, entonces esta sí se incluiría, esta es verdadera. Nos dice cuál de las siguientes es correcta, entonces esta es correcta. La voy a poner así. La 4 nos dice, si se disminuye la disponibilidad de espuma en 300 kilogramos hasta quedar en 12.000 kilogramos, la utilidad aumenta en 13.500.000, en 13.500.000. Entonces ahí sí va lo que tú dijiste, ¿cierto? Primero, el 12.000 está dentro del rango, vamos a ver, espuma, es de la espuma, aquí está, entonces sí está dentro del rango, hacemos el cálculo, ¿cierto? 300 por el precio sombra de espuma, ¿cierto?
nos da esto, pero aquí nos están dando, y eso es lo que tú acabas de decir, que la verdad yo ni siquiera le había puesto cuidado. Nos dice que disminuye la disponibilidad, entonces la utilidad aumenta. No, falso. ¿Por qué? Porque porque disminuye 13.500.000 en vez de aumentar. ¿No? Listo. La quinta. Si se aumenta la disponibilidad de tela en 50 metros cuadrados hasta quedar en 12.000, entonces tela, y se quedar en 12.000, entonces está dentro del rango, ¿cierto? La utilidad aumenta en 3.475.000, entonces ponemos la cantidad de tela que aumenta, 50, ¿cierto? Por el precio sombra de tela, nos da los 3.475.000, que es lo que nos dice aquí, entonces esta es verdadera. Por último, la 6 dice, si se aumenta la disponibilidad de madera en 200 kilogramos hasta quedar de madera, hasta quedar en 60.000 kilogramos, la utilidad aumenta en 37 millones. ¿Qué pasa ahí? Vemos que 60 kilogramos está por fuera del límite y del rango, entonces no se puede saber porque está fuera del rango. Es decir, tendríamos que volver a hacer la programación con Solver para ver cuánto aumenta en este caso, ¿cierto? Entonces, esa es la respuesta de estas, de sensibilidad. ¿Listo? Y en caso de que el examen cambie de señalaría. Exacto, simplemente te dice, diga cuáles son correctas. Entonces, la 3 y la 5. Ya. Listo. O si les dicen, ¿es verdadero o falso? Entonces ya tú pones verdadero o falso. ¿Sí? Bueno, vamos a ver este de transporte. Yo pongo esto más grande. Este es un ejercicio que puede, o sea, que les salga de este tipo, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con los datos que nos dan. Nos dicen, una empresa fabrica escritorios en plantas localizadas en plantas Itagüí, Pereira, Jumbo, ¿cierto? Los escritorios se envían a distribuidores regionales localizados en Bogotá, Barranquilla, Medellín. ¿Cierto? Luego nos dicen, a la compañía le gustaría encontrar la forma de minimizar sus costos para satisfacer las demandas de cada uno de los centros de distribución, teniendo en cuenta que en Bogotá requieren, esta es la demanda, 400 escritorios al mes, 300 en Barranquilla y 100 en Medellín, ¿cierto? Demanda. Y en Itagüí se producen 450 escritorios, 200 de Pereira y 200 de Jumbo. 250 Pereira, 200 de Jumbo. Listo. Este es nuestro cuadrito. Luego nos dice, la empresa recibe la siguiente propuesta de transporte. Debe enviar 200 unidades de Itagüí a Bogotá. O sea, de Itagüí a Bogotá, 200. Luego dice, 150 de Itagüí a Barranquilla.
Entonces, al siguiente 150. ¿Cierto? Y 100 de Itagüí a Medellín. Luego, 200 de Pereira a Bogotá. Pereira a Bogotá. Listo. 150 de Jumbo a Barranquilla. Entonces, aquí está Jumbo, Barranquilla, 150. Y ya. Listo. ¿Es óptima la propuesta? Entonces, lo que hay que ver ahí es si la suma de estos y estos son iguales a la demanda y la suma de cada una de las plantas son menores o iguales a lo que se produce. Listo. Entonces, esta tiene que ser menor igual, menor igual, menor igual. Y esta tiene que ser igual, igual, igual. Entonces, vamos a hacer la suma. La suma de estos tres. Y aquí, suma de estos. Listo. Si vamos a ver, ¿las demandas se cumplen? Sí. Y lo que se produce es menor, es decir, lo que nos dio acá es menor o igual a lo que se produce. Sí. Mira que 450 es igual a 450. 200 es menor a 250 y 150 es menor a 200. Para que el sistema sea óptimo. Para que el sistema sea óptimo, lo que vamos a producir tiene que ser menor o igual a la capacidad de producción que tengamos. Y la demanda tiene que ser igual a lo que se va a enviar. Listo. Entonces, en este caso sí se cumple. ¿Por qué? Porque esto es lo que ellos producen mensualmente. ¿Sí me entiendes? Como esto es lo que se produce mensualmente, ellos tienen hasta ese tope, ese es el límite de producción que pueden hacer. Ellos no pueden hacer más, pero pueden hacer menos. Pero sí les tienen que enviar obligatoriamente lo que nos están demandando. Entonces, si es igual lo que nos demandan, es decir, si nos dan las demandas y lo que produjimos es menor este es en realidad nuestro límite de producción. Ay. Entonces sí cumple. Sí es óptima porque se cumplen los requisitos de producción y demanda. Listo. Esta es nuestra respuesta. ¿Entendéis? Ahora, vamos a hacer uno de transbordo, ¿cierto? Bueno, tenemos Metálica CMB, es una empresa encargada de producir y distribuir materiales para la construcción. Este mes la empresa ha lanzado una mezcladora de aleación de metales forjados, el cual es producido en las plantas de Medellín y Sabaneta con un nivel mensual. Espérate, primero vamos a copiar. Entonces yo cierro el solucionario para que no me siga. Vamos a copiar estos cuadritos para poder hacer las variables, porque acuérdense que las variables las vamos a hacer acá mismo. Esto no va a ser precio. Listo, y vamos a borrar estos datos. Listo. ¿Cierto? Estas van a ser nuestras variables. Y nos están diciendo que es producido en las plantas de Medellín y Sabaneta con un nivel mensual de 2.300 y 2.700 respectivamente. Esto no es impreso.
Listo. Luego nos dice, de estas plantas se mandan las mezcladoras a las bodegas ubicadas en Bello y Envigado, desde donde son enviadas a 4 almacenes en el Valle de Aburrá y municipios cercanos, Barbosa, Prado, Guarne y Caldas. Listo. Estos almacenes demandan, entonces esto van a hacer lo que demandan, demanda, límite, producción. Y las demandas son 1.200, 1.000, 1.500 y 1.300. Listo. Respectivamente cada semana. Si los costos de transporte son los que se indican en las tablas, aquí están, encuentren la manera en que se debe distribuir las cajas de tornillos desde las plantas hasta los almacenes, de modo de que el costo del transporte sea mínimo, es decir, la función objetivo va a ser mínimo. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer nuestras restricciones. Bueno, en este caso, pues la función objetivo, que es lo más fácil. En este caso, yo voy a utilizar suma producto 2 veces. ¿Por qué? Porque son 2 tablas. ¿Cómo lo hago? Primero pongo suma producto, elijo esto, coma, estas de acá, cierro paréntesis y pongo más, y otra vez suma producto, ¿cierto? Acuérdense de poner otra vez el suma producto. Estos, coma, estos. Listo. Ustedes pueden hacer uno por uno, más otro por otro, para más otro por otro. Yo en este caso lo hago así porque me parece que es una manera más fácil y por eso se los estoy enseñando. Listo. Y ahora vamos a hacer las restricciones. Entonces, acuérdense que nosotros en este caso vamos a tener 2 acá más, 2 acá son 4 más, estas 4 son 8 restricciones. Entonces, le vamos a poner nombres para que ustedes sepan de dónde vienen. Entonces, la primera restricción es la capacidad de Medellín, capacidad de Sabaneta, luego lo que entra y sale de Bello, entra y sale Envigado, y por último, demanda Barbosa, demanda Prado, demanda Guarne y demanda Caldas. Estas van a ser nuestras restricciones. Entonces, primero, la capacidad de Medellín, es decir, la suma, ¿cierto?, de lo que se va a hacer en Medellín, ¿cierto?, tiene que ser menor o igual a el límite de producción de Medellín. De Sabaneta igual, la suma de Sabaneta tiene que ser menor o igual a el límite de producción de Sabaneta. Acá en esta parte tienen que poner mucho cuidado. Nosotros, para hacer lo que entra y lo que sale de Bello, acuérdense que lo que enviamos a Bello tiene que ser exactamente lo que sale de Bello. Igual con Envigado. Es decir, este más este, menos este, menos este, menos este y menos este. Tiene que ser igual a 0.
¿Por qué? Digamos que yo aquí tengo 10, ¿cierto? La suma de estos dos me dio 10. Esos 10 tienen que obligatoriamente enviarse a estas almacenes. Exactamente. Por eso se suma lo que llega a Bello y se le resta lo que sale a Bello, y eso tiene que ser igual a 0. Repito con Envigado. Este más este menos todo esto menos este menos esto tiene que ser igual a 0. Ya vamos a ver cuando hagamos la respuesta, ya van a ver, cuando tengamos la respuesta de las variables, van a ver qué significa eso. Listo. Demanda de Barbosa va a ser exactamente igual a lo que hicimos. Es decir, estas dos, la suma de Prado, la suma de Warner y la suma de Caldas. Y estas tienen que ser también iguales a lo que nos demandaron, que en este caso es 1200, 1000, 1500 y 1300. Listo. Entonces tenemos la función objetivo, nuestras restricciones y nuestras variables. Vamos a ver entonces qué nos da. Nuestra función objetivo es esta, que va a ser mínima. Nuestras variables van a ser estas de aquí, coma, estas de acá. Acuérdense de poner el coma, ¿cierto? Para que los vaya a dar. Agregar, y entonces vamos a agregar estas dos, menor o igual a estas dos. Listo, aceptar, agregar. Y todas estas tienen que ser iguales a todas estas. Vamos a simples y vamos a ver entonces qué nos da. Vean que lo que salió de Bello, que es 2300, lo que entró a Bello, es exactamente lo que salió de Bello. Mira. Lo que entró a Bello es exactamente lo que salió de Bello. Es decir, si sumamos 2300 menos 1200 menos 1100, nos va a dar 0. Está bien. ¿Cierto? Igual en Envigado. Lo que entró a Envigado, que es 2700, fue lo que salió de Envigado. Listo. Otra cosa que se puede hacer, y es lo que nos está contando aquí el compañero, es que ustedes pueden poner, por ejemplo, ustedes hacen una suma acá, estos dos, y suma aquí, ¿cierto? Y van a sumar acá. Y esta restricción, ustedes pueden cambiarla, en vez de hacer lo que yo les acabo de enseñar, pueden hacerla poniendo que esta suma sea igual a esta de acá, a la suma de acá, y que esta suma sea igual a la suma de acá. Listo. Puede ser ambas, y es lo que estamos haciendo, lo que hicimos acá, que esto menos esto de 0. Eso es lo que hicimos aquí en estos de acá, que este menos este de 0, que si ponemos a vernos, sí da 0. Sí, puede ser, sino que como... No, y tienes toda la razón, y como programación lineal y transporte y todo eso, depende de cómo la gente lo entienda. O sea, cada uno puede elegir hacerlo como lo entiende mejor. Como tú lo hiciste, me parece que está muy bien, porque así lo entiendes, y que es de esta segunda manera. Ya ustedes pueden hacerlo así o acá así. ¿Listo? ¿Ready? Entonces, vamos a asignación.
Asignación es muy sencillo. Es un transporte, una programación lineal con un transporte chiquito. Entonces, yo ya hice el cuadro, que es estos datos que ustedes ven aquí. Eso es este cuadro. ¿Listo? Ya lo hice. Entonces, vamos a copiar este cuadro. Acá abajo le vamos a borrar los datos y estas van a ser nuestras variables. Entonces dice, una empresa tiene 3 vendedores que deben ser asignados a 4 clientes con el objetivo de minimizar costos. Entonces, la función objetivo, minimizar. Listo. Y vamos a hacer suma producto de estos con estos de acá. Listo. Luego dice, se sabe que además que el único requisito es que cada cliente tenga un vendedor asignado. Escriba el planteamiento del problema que se hace necesario para resolver esta situación. Entonces, nos están diciendo que la suma de este y de cada uno de estos tiene que ser igual a 1. ¿Por qué 1? Porque nosotros queremos, por ejemplo, si aquí en cliente 1, vendedor 1 me dio 1, significa que ese vendedor va a atender a ese cliente. ¿Listo? Igual con cada uno de esos. Entonces, tenemos nuestras restricciones, tenemos nuestras variables y nuestra función objetivo. Vamos a datos, solver, elegimos nuestra función objetivo. Vamos a minimizar, las variables son estas. Vamos a agregar nuestras restricciones. Aceptar. Y simples. Vamos a ver si nos dio. Entonces, ¿cada uno de los clientes tiene un vendedor? Sí. ¿Que todos los clientes los manejó el vendedor 2? Está bien, porque no tenemos otra restricción, no nos están diciendo que cada vendedor debe atender por lo menos un cliente. No, nos están diciendo que cada cliente tenga un vendedor. Y en este caso, como queremos que el costo sea mínimo y el vendedor 2, si nos ponemos a ver, es el más barato de los 3, entonces por eso se utiliza el vendedor 2. ¿Entendido? Vamos a ver otro parecido. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a copiar el cuadrito. Acá. Vamos a borrarle los datos y vamos a ver qué nos dicen, ¿cierto? ILG es una empresa procesadora de alimentos deshidratados de última generación. Actualmente ILG está interesado en adquirir 4 máquinas nuevas para el procesamiento de 4 productos nuevos. La empresa que hizo encargada de ventas las máquinas ha mandado a ILG 5 máquinas en cada una de ellas se estimó cuánto demorarían en horas para procesar 1 tonelada en cada uno de los productos. No es 5, sino 4. ¿Cierto? Dicha información se especifica en la tabla. Encuentre la manera en que se deben asignar las máquinas al procesamiento de los productos de modo de que el tiempo de operación sea el mínimo. Y luego nos dice, asuma que cada máquina producirá únicamente un producto. Entonces, primera restricción que nos dan, que suma de cada uno de estos. Tiene que ser igual. Cada máquina debe hacer un producto. Y obviamente debemos hacer otra restricción en la cual cada producto sea hecho por al menos una máquina.
de cada máquina se le da ayer uno lo puede hacer igualmente, ¿cierto? Es decir, se sabe que un producto debe ser hecho por una máquina y también una oferta también se establece uno a uno. ¿Por qué? Porque mira que aquí nos están diciendo, asuma que cada máquina producirá únicamente un producto. O sea, una máquina no puede pasar lo que pasó aquí en el anterior, que el mismo vendedor hizo todos los clientes, sino que en este caso debemos elegir cuál máquina va a hacer cuál producto y cada producto debe tener al menos una máquina. Listo. Y tenemos que la función objetivo va a ser mínimo. Entonces vamos a datos, solver, establecemos nuestra función objetivo, mínimo, elegimos nuestras variables y vamos a agregar nuestras restricciones, agregar, estas tienen que ser iguales a estas. Elegimos simplex y resultado. Entonces, el producto 1 va a ser hecho por la máquina de 1, el producto 2, 1 va a ser hecho por la máquina 2, el producto 2 va a ser hecho por la máquina 1, el producto 3 por la máquina 3 y el producto 4 por la máquina 4. Listo. Ya. Eso sería todo.